Bueno, hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, desde donde sea que nos estén viendo. En esta ocasión vamos a presentar en una de las charlas organizadas por la revista Pares a Livia Contreras Itesen, quien nos va a compartir algunas cuestiones que ha trabajado a través de su investigación, tanto en licenciatura, maestría y doctorado, ahora con el título de la charla que se llama Feminismos Islámicos, aproximaciones desde la crítica decolonial. Eh, Antes, también quisiera, bueno, en principio agradecerle a Livia que nos quiere compartir todo esto y también cómo acceder a esta charla que creo que puede ser un gran intercambio. Y también, pues, agradecerle también por acercarse a la revista Pares, que es un espacio que ya lleva varios años, que se originó y tiene su sede en Argentina, pero es un proyecto eh, en general que incluye varios países de Latinoamérica, con muchas personas que trabajan investigaciones de ciencias sociales, derecho, política, filosofía, de distintas disciplinas que buscan contribuir a las problemáticas y discusiones que están surgiendo en nuestros países. Y bueno, así que un poco con este contexto se da esta charla y pues me gustaría presentar a nuestra ponente. Em, Livia es maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciada en Derecho y Filosofía por la misma casa de estudios. Actualmente es candidata a doctora por el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM en el área de Género y Derecho. Asimismo, labora como docente en la Universidad Rosario Castellanos en la Ciudad de México. Ha realizado algunas estancias de investigación internacionales y ha participado en diversos coloquios y congresos a nivel nacional e internacional. También ha realizado publicaciones de investigaciones y difusión sobre diversos temas, entre ellos los que destacan feminismos, género, estudios LGBTIQ+, y filosofía del derecho. Actualmente está en el posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, ahora está con nosotros, ¿no? Así que pues muchas gracias, Livia, y adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues muchas gracias por esa introducción, Lucero, y pues bueno, aprovecho para agradecer también a Carolina Andrada Zurita por esta invitación y en general a la revista Pares por esta misma cuestión. Para mí es un gusto estar aquí, poder tener la oportunidad de compartir esta afición, este gusto por las ciencias sociales. Así que bueno, me voy a permitir compartir pantalla para que podamos comenzar. Ay, perdón. Listo. Bueno, como Lucero bien nos introducía, pues esta pequeña charla que tengo el gusto de compartirles la he titulado Feminismos Islámicos, aproximaciones desde la crítica decolonial. Y bueno, esto ha sido un apartado de la tesis doctoral que estoy desarrollando en el posgrado en la Facultad de Derecho, precisamente en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues bueno, ha sido para mí un tema muy interesante que tuve oportunidad ya de compartir en algunos coloquios, congresos, y ha sido un tema que en general ha sido poco abordado en general en Latinoamérica. Así que en los próximos minutos espero poder compartirles algo interesante al respecto. Bueno, para aproximarnos a esto que se ha denominado como feminismo islámico o feminismo musulmán, primero debemos aproximarnos a la temporalidad. Y es que este término de feminismo islámico surge en la década de 1980 con el auge de los estudios sobre las mujeres árabes y o musulmanas en un contexto sobre todo del ámbito académico y universitario. Es decir, este término de feminismo islámico surge en un ambiente elitista y academicista que paulatinamente ha ido aterrizando a otros estratos de la sociedad. Sin embargo, un aspecto interesante hablando de feminismo islámico o feminismo musulmán es que desde su mera enunciación, desde su nombre, surgieron algunas complicaciones, ya que algunos pensadores y pensadoras consideraban que se trataba de un oxímoron hablar de feminismo islámico.
Recordemos que un oxímoron es una noción compuesta por términos antitéticos o contradictorios. ¿En qué sentido sería contradictorio hablar de feminismo islámico? Pues bien, en el sentido de que se suele considerar, según algunos autores y autoras, que el feminismo es incompatible con la religión. Y hablar, obviamente, de islámico como un adjetivo del Islam, pues nos remite a algo religioso. Así que esa sería una primera razón por la que se suele considerar al feminismo islámico como un oxímoron. A partir de esta aseveración, algunas feministas islámicas se han dedicado justamente a tratar de enaltecer su lucha y a tratar de afirmar al feminismo islámico como algo válido, de tal forma que afirman que el feminismo islámico de hecho sí es un movimiento contrahegemónico y crítico que puede ubicarse como parte de los feminismos de la tercera ola. No hay que olvidar que, ateniéndonos a esta clasificación de las olas del feminismo, el feminismo de la tercera ola trataba de redefinir lo que significaba ser feminista, también ponía un acento especial en la interseccionalidad, es decir, en el conocimiento situado, y pues aquí podríamos encontrar, por ejemplo, al feminismo negro, al transfeminismo, al ecofeminismo, etcétera. Así que este sería el contexto en el que surge este término de feminismo islámico o musulmán. Y a continuación quisiera presentar a tres autoras que justamente van a tratar de esbozar argumentos para desmontar esta idea de que el feminismo islámico es un oxímoron y aparte pues van precisamente a tratar de explicarnos las aportaciones que tiene el feminismo islámico en general para las ciencias sociales. Pues bien, la primera de estas pensadoras, sobre la que quisiera detenerme un poco más, es la doctora arabista y politóloga, también activista, Sirinadul Bisibay. Ella vivió gran parte de su vida en España, pero bueno, también ha tenido activismo en diversos países de África y de Medio Oriente. Para ella, una manera fundamental de aproximarse a esto que hemos denominado como feminismo islámico es precisamente a través de presupuestos e instrumentos decoloniales. Y esta parte me parece muy importante mencionarla porque ella va a hacer una lectura muy asidua de la crítica decolonial latinoamericana. En este punto, generalmente se suele pensar que casi no hay vínculos relevantes entre Latinoamérica y Medio Oriente, y ella sería una de las pensadoras que nos deja ver pues que sí existen este tipo de vínculos. De hecho, ella es una gran lectora de autores como Ramón Grossfogel, este académico puertorriqueño, de Enrique Dussel, de Santiago Castro Gómez, y bueno, con un poco de pena mencionarlo, hoy en día también de Boaventura de Sousa Santos. Así que bueno, ella va a desglosar toda una teoría sobre el feminismo islámico basada precisamente en este contexto decolonial. Así ella nos va a proponer conceptos como el del imperio de la anulación del otro o bien el de la cárcel epistémico existencial estética para poder hablarnos de feminismo islámico. Entonces, bueno, es importante resaltar esto porque a ella le parece que en general nuestro mundo está configurado a partir de la superioridad del occidental. Y también en este presupuesto se establecen, dice ella, esquemas binarios y jerarquías globales que han impuesto el norte y el sur global. Por supuesto, el colonialismo y la colonialidad a ella le parecen un hecho constitutivo del sistema mundo actualmente, en el cual se anula la capacidad del otro de hablar, de autorreconocerse y de presentarse. Los conceptos que acabo de mencionar, quisiera clarificarlos un poquito porque a veces se suelen confundir. El colonialismo es distinto de la colonialidad y esto lo explica muy bien la doctora Sirin Adulbi, retomando también a Aníbal Quijano, y nos clarifica diciéndonos que el colonialismo tiene que ver con un proceso y los aparatos de un dominio político, geográfica y temporalmente situado. Y por otro lado, contrastándolo, la colonialidad se refiere a esa superestructura simbólica, profunda y duradera que excede los límites espaciotemporales del colonialismo. Pongamos un ejemplo. En el caso de México, sabemos que este periodo de colonialidad
data de 1521 a 1821, cuando empieza todo este proceso de la independencia y hoy en día somos una nación independiente. Sin embargo, a pesar de que ya superamos, digamos, ese espacio y esa temporalidad de la colonia, eso no invalida que en México, por ejemplo, persistan estructuras de racismo, de discriminación, en el que, por ejemplo, en algún restaurante hubo una noticia más o menos reciente, el Sonora Grill, que se discriminaba a las personas por su color de piel y en función de eso les asignaban una mesa en la que comer de acuerdo a sus características fenotípicas. Así que bueno, la colonialidad nos deja ver cómo a pesar de que ya se superó aparentemente esa espaciotemporalidad del colonialismo, pues seguimos arrastrando toda una herencia que es esa superestructura simbólica que excede precisamente esos límites. Por eso para Shirin Adulbi va a ser sumamente importante hablar de colonialismo y colonialidad cuando se habla de feminismo islámico, porque como decíamos, son hechos constitutivos del sistema mundo actualmente que no se puede negar. Y aquí hay otro punto interesante a destacar en el caso de América Latina y de Medio Oriente, como en el caso de Argelia. Argelia también fue un país que sufrió la colonización francesa durante 130 años, de 1830 a 1962. Obviamente este periodo tuvo una influencia fundamental para que hoy en día podamos hablar de lo que está sucediendo en el contexto argelino, por poner un ejemplo. Y en este punto a mí me gusta mucho utilizar un ejemplo que retoma la doctora Shirin Adulbi en muchas de sus charlas, y ella constantemente le pregunta a su auditorio, les pide el ejercicio de imaginar una expresión étnica. Así, si yo les pidiera que imaginaran una expresión étnica, es probable que lo primero que ustedes traigan a su mente es algo como esto, como las personas que están vistiendo colores, collares, que están en estos contextos naturales, vistiendo su ropa característica, pero es realmente muy poco probable que ustedes imaginen a este caballero blanco con traje sastre erguido que tenemos en pantalla, cuando en realidad este hombre está vistiendo la vestimenta típica de su cultura. En otras palabras, Shirin Adulbi nos va a recordar que la colonialidad y el colonialismo establecen zonas de ser y no ser, zonas de normalidad y anormalidad, que con el paso del tiempo empezamos a asumirlas de manera cotidiana. Y con esto, pues obviamente se pierden de vista muchas cuestiones y al mismo tiempo sucede lo que la autora nos recuerda, una dictadura global en la que existe un racismo cultural y epistémico occidentalocéntrico. ¿Por qué occidentalocéntrico? Porque como podemos ver en este ejercicio tan simple, fácilmente asumimos con la normalidad, con lo que está bien, con lo esperable, pues este tipo de vestimenta occidental. Así que, bueno, esta es una de las aportaciones que tiene Shirin para tratar de desmontar esto que yo les comentaba sobre el oxímoron. Recordemos que el oxímoron es considerar que el feminismo islámico es contradictorio porque es incompatible el feminismo y la religión. Entonces, en este punto, la doctora Shirin Adulbi va a suponer, y muy al estilo de los juristas, como dicen, suponiendo sin conceder, frente a la pregunta de ¿el feminismo es incompatible con la religión? Y eso me gustaría también que ustedes lo pensaran un momento. ¿Será que el feminismo es incompatible con la religión? Bueno, en ese punto diría la doctora Shirin Adulbi, suponiendo sin conceder, digamos que sí. Si esto es cierto, que el feminismo es incompatible con la religión, entonces se siguen dos cosas al estilo filosófico, ¿no? Tenemos nuestras dos premisas y las conclusiones. Si esto es así, entonces presuponemos que el feminismo debe ser laico, por un lado. Y por otro lado, también estamos asumiendo que el laicismo
Está por encima de todas las religiones y solo desde ese parámetro puede enunciarse un discurso verdaderamente feminista. Esto lo escribe la doctora Shirin Adulbi en un artículo que se titula Colonialidad, Feminismo e Islam. Ante esto, no sé ustedes qué opinen, pero Shirin Adulbi va a desprender una serie de argumentos porque evidentemente a ella le parece que hay una trampa detrás de pensar que el laicismo está por encima de todas las religiones. Así que básicamente nos va a decir dos cosas. La primera es que la corriente feminista laica, en su trayectoria occidental, tuvo una relación de extrema hostilidad con el cristianismo católico. No obstante, los procesos de secularización en Occidente son muy diferentes a los de otras trayectorias, por ejemplo, a la del Islam. Y en este punto me gustaría recordar precisamente cómo surge el feminismo en Occidente. Así que no olvidemos que es durante el periodo de la Ilustración que surge el feminismo en Europa como una crítica ilustrada también, precisamente frente a este pensamiento de la racionalidad y demás. Y entre otras cosas, frente a la religión católica, cristiana y a esa moral de la época. Es decir, el feminismo en ese sentido occidental también tiene una matriz cultural, pero que Shirin Adulbi nos va a recordar, hay que pensar que la trayectoria del Islam es diferente y su relación con el feminismo, por lo tanto, también lo es. Aquí me gustaría retomar una cita textual de Shirin Adulbi que voy a leer a continuación. Cito. El laicismo, en este sentido, se trata también de una respuesta localizada, cultural e históricamente, que busca la separación del poder político del de la Iglesia Católica en el conocido contexto del siglo XVIII europeo. El laicismo aquí podría definirse como otra religión que surge en respuesta a la religión católica, una especie de mística materialista. Se trata de otro punto de vista más, que sin embargo, no trasciende tampoco la cosmogonía cristianocéntrica. Fin de la cita. Entonces, bueno, a mí me impactaba mucho esta manera de analizarlo. ¿Por qué? Porque justamente volvemos a retomar esta gran crítica que está haciendo Shirin Adulbi de que el sistema mundo de hoy está permeado por un imperio occidentalocéntrico y parece que esto sucede también en el feminismo. Asumir esta postura antirreligión laicista del feminismo occidental, pues termina por invalidar otro tipo de expresiones. Dicho de otro modo, el laicismo es una respuesta localizada, cultural e históricamente, que si bien buscaba la separación política entre la Iglesia Católica en el siglo XVIII, pues si asumimos esto, entonces la religión sí es incompatible con el feminismo. Entonces, bueno, la segunda cuestión que nos va a decir la doctora Shirin Adulbi es que las recetas feministas occidentales tomaron el sitio de un universalismo abstracto que impone fórmulas violentas a las otredades. Y aquí está una gran crítica. Recordemos lo que les decía al inicio de esta pequeña charla, que, entre otras cosas, los feminismos de la tercera ola se vienen a replantear qué significa ser feminista. Y aquí va esta gran crítica que hace el feminismo islámico al feminismo occidental, que es precisamente el tratar de imponer fórmulas universales a partir de su propio contexto, de su propia trayectoria histórica. Entonces, esta me parece que es una aportación muy importante de los feminismos islámicos en esta primera fase. Ahora, pasemos a otra autora, de la cual también quisiera destacar algunas cuestiones. Ella es la doctora Sara Ali. Ella es una socióloga iraquí francesa, quien también nos va a resultar útil para tratar de desmontar esta supuesta incompatibilidad entre feminismo e islam. Ella, la doctora Sara Ali, nos va a decir que detrás de pensar que es un oxímoron la conjunción entre feminismo e islam, persisten muchas ideas de islamofobia. ¿Qué es la islamofobia? Bueno, la islamofobia son aquellos prejuicios que existen sobre el islam y las personas musulmanas.
el cual básicamente se remite a dos cuestiones. La primera es que se ignora la heterogeneidad y la complejidad sociológica de los grupos culturales musulmanes, y esto recordando que el Islam surge en el año 570 después de Cristo, entonces imagínense cuántos siglos han pasado desde entonces, que obviamente no podemos hablar de una única línea de interpretación histórica y demás. Por otro lado, nos dice Sara Ali, siempre suele destacarse un reduccionismo, es decir, considerar que el Islam es la causa fundamental del supuesto subdesarrollo y retraso del mundo musulmán. Y en este punto a mí me da un poco de vergüenza mencionarlo, pero yo asumía esa hipótesis. Era una de las hipótesis esa en la tesis doctoral. Yo, por ejemplo, estoy estudiando concretamente la homosexualidad en algunos países de Medio Oriente, concretamente en Argelia. Y una de las hipótesis era que precisamente la homosexualidad tenía que ver con el Islam. El Islam era la causa fundamental de que se rechazara a las personas, digamos, de la diversidad sexual y de género. Obviamente, tras la investigación me he dado cuenta que esto no es así, pero de lo que también me di cuenta es que muchas veces en la investigación se parten de prejuicios epistémicos precisamente islamófobos. Entonces, bueno, eso es algo a considerar también desde la academia, porque claro, incluso en la academia suceden estas cosas, ¿no? Del imperio, de la anulación del otro, en el sentido en el que nos decía nuestra primera autora, la doctora Shirin Adolby. Pero bueno, retomando a nuestra segunda autora, que es Sara Ali, ella nos va a hablar de aquellas que se han enunciado como las supuestas pruebas irrefutables de la cultura retrógrada y patriarcal del Islam. Y básicamente nos va a mencionar tres. La primera, la vestimenta, concretamente los velos de las mujeres musulmanas, que ya conocemos su variedad. La segunda supuesta prueba, la poligamia. Y la tercera supuesta prueba, la mutilación genital femenina. Y sobre estos argumentos, muchas feministas musulmanas van a tratar de profundizar constantemente para, pues justamente, llevar a cabo un análisis. Entonces, quisiera hablar en este momento del análisis que hace la doctora Sara Ali sobre el velo. Ella es una lectora que profundiza también en el pensamiento de Frantz Fanon. Aquí también quisiera recalcar un puente de conexión que a veces no es muy evidente, como ya mencionaba, entre América Latina y Medio Oriente, y es que Frantz Fanon, recordemos que es un pensador de Martinica, una de estas islas francófonas de América Latina, y él, bueno, además de que estudió psiquiatría en Francia, en algún momento se fue a trabajar a Argelia durante el periodo de la colonización y cuando estaba toda esta parte independentista, al grado que él dejó su trabajo y se fue directo a la lucha por la liberación de Argelia. Entonces, bueno, él tiene muchas teorizaciones y observaciones acerca de esta lucha y en general de su experiencia en cuanto a la colonización y la colonialidad. Sara Ali hace una lectura de Frantz Fanon, pero concretamente sobre el uso del velo hay algo interesante cuando esta autora lee a Frantz Fanon. Entonces, aquí también me gustaría citar textualmente a la autora porque me parece que ella es sumamente clara. Así que cito. La colonización fue presentada como una misión de civilización, cuyo primer objetivo era liberar a las argelinas del patriarcado árabe musulmán de la que eran víctimas, quitándoles el velo. Algunas puestas en escena de ceremonias de desvelamiento en la plaza pública en Argel, la más famosa el 13 de mayo de 1958, fueron ampliamente difundidas y presentadas como la prueba de lo bien fundado de la presencia francesa en Argelia. Los términos de la batalla del velo, descrita por Said y Fanon, resuenan de manera sobrecogedora en la forma como está planteada hoy en día la cuestión del velo y en general de la mujer en el Islam.
Y es que, bueno, cuando uno se pone a leer con más detalle a Frantz Fanon, pues claro que hay una gran descripción de cómo sucedían estos desvelamientos públicos que hacían los europeos de las mujeres musulmanas precisamente para tratar de liberarlas de ese patriarcado árabe musulmán del que estaban sometidas. Obviamente esto nos deja ver cómo el velo tiene una importancia por su uso político y su dinamismo histórico. Porque gracias a eso podemos ver por qué usar el velo para muchas feministas musulmanas se ha vuelto como una prenda precisamente de protesta y de resistencia. Usar el velo significa protestar contra esa colonización y ese colonialismo y la colonialidad que se ha introyectado en estos países. Entonces, Sara Ali nos deja ver cómo no solo debemos interpretar el velo como una vestimenta religiosa con tintes de opresión, sino que estudiando un poco más el contexto de estos países, nos podemos dar cuenta que el velo también, bajo estas interpretaciones, es un signo de resistencia, en el caso de Argelia, frente a la colonización francesa y que representó y representa todavía una protesta contra el modelo occidental y su culminación integracionista. Y aquí nuevamente cito a Sara Ali con lo siguiente. Las coaliciones son posibles en la medida en que las agendas y las prioridades de lucha de algunas no se impongan a las otras y haya reconocimiento real de la pluralidad de las modalidades de lucha por los derechos de las mujeres. Es decir, aquí tenemos una crítica una vez más al feminismo occidental. ¿Por qué? Por lo que ya hemos visto, este cuestionamiento sobre qué es ser feminista. Ya sabemos que muchas veces, reiteradamente, las feministas occidentales piensan que la vestimenta religiosa, concretamente el velo, la burka y demás, pues son vestimentas de opresión. Y frente a este análisis que tenemos de Sara Ali, nos damos cuenta de la heterogeneidad en las formas de ser feminista. Entonces, esta cuestión me parece muy importante de destacar. Sumado a ello, otro argumento que con menos profundidad, pero que también retoma Sara Ali, es precisamente que pensar esta incompatibilidad entre feminismo e islam implica pensar dos tipos de mujeres, a las occidentales y a las musulmanas. ¿A qué me refiero con ello? A que, como dice en pantalla, se pretende devolver la imagen contraria de una mujer occidental libre, liberal y liberada que, paradójicamente, silencia y oculta los retos que aún siguen pendientes en las sociedades occidentales sobre la opresión de las mujeres y la lucha por la igualdad. Esto que nos comenta Sara Ali se remonta sobre todo a la idea del orientalismo. El orientalismo, el padre, digamos, el teórico que dio origen a esta noción es Edward Said. Y para Edward Said, hablar de orientalismo es hablar del imaginario de lo europeo sobre Oriente. ¿Qué significa ese imaginario? Bueno, este autor básicamente nos va a referir a que pensar Oriente o pensar Medio Oriente es imaginar lo otro, al no ser. Es decir, Medio Oriente va a representar a lo exótico, al antagonismo, a la barbarie, y en contraste vamos a tener al occidental como el progresista, el moderno, el igualitario, el liberal, el liberado y demás. Este movimiento, digamos, antitético o maniqueísta, pues es muy característico del occidental europeo, como lo sabemos desde los orígenes filosóficos y demás, pero pues nos deja ver esta otra gran crítica que hace el feminismo islámico, que cualquier tipo de conocimiento académico sobre el Oriente, sobre Medio Oriente, está imbricado también en el hecho político del colonialismo y la colonialidad. Así que bueno, aquí podemos ver una vez más por qué es tan importante para hablar de feminismo islámico también hablar del hecho político del colonialismo y la colonialidad. Frente a esto quisiera destacar lo que hoy en día también se suele hacer, sobre todo en derecho, y es que ya hemos hablado de esta parte sobre los estados islámicos que se entienden como entidades con sistemas jurídico-políticos religiosos, como ya sabemos. Y al mismo tiempo se vuelve a hacer otra vez este maniqueísmo, esta dualidad
de pensar que, bueno, tenemos a estos estados islámicos religiosos y por otra parte, tenemos a los estados democráticos en Occidente, que son entidades con sistemas jurídico-políticos laicos. Una vez más destaca la idea del laicismo. Ya sabemos que el laicismo tiene su origen en la doctrina del laicismo francés, concretamente en la Revolución Francesa, y al mismo tiempo, bueno, la modernidad europea, que fue la que consolidó al Estado laico. Y bueno, yo leía a un autor que se llama Guillem Conte Núñez, que trabaja en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y este autor se dedica a cuestionar precisamente aquello que se ha considerado como el núcleo central del laicismo, es decir, la independencia entre las religiones y el Estado. Porque si bien consideramos que las personas musulmanas viven en estados islámicos con estos sistemas represores o, en cierto sentido, por ser religiosos, pues este autor nos va a cuestionar un poco respecto a qué tan laicos son nuestros estados actualmente. Como dice en pantalla, la idea de estado que hemos asumido actualmente oculta una naturaleza sacra bajo una fachada secular, que es lo que este autor llama sacralización de estado. En otras palabras, para este autor se ha instituido un tipo de religión moral de Estado que por un lado se posiciona por encima de la moral religiosa o de cualquier otra, y por otro lado obtiene una justificación y legitimación del ejercicio del poder. Un ejemplo de ello sería el amor patriótico, que este autor lo vislumbra como la fe para asegurar la lealtad sentimental de la población y la cual favorece la cohesión social. En cierta medida, evidentemente, el doctor Guillem Comte Núñez eh, trata de preguntarse qué sucede si se considera que el mismo estado laico en el que vivimos es de naturaleza religiosa. En otras palabras, se trata de un cuestionamiento sobre hasta qué punto las mentalidades y las sociedades pueden realmente emanciparse de la religión, porque no solo por llamarnos estados laicos, realmente estamos emancipados de una serie de ideas y demás. Y a mí este texto me recordaba mucho esta otra obra de Martha Nussbaum de Emociones Políticas, cómo se manejan otras cuestiones que no son tan evidentes en estos supuestos estados democráticos igualitarios, libres de Occidente. Entonces, bueno, eso por mencionar una sospecha que se sumaría a la que tienen ya los feminismos islámicos. Ahora bien, respecto a la clasificación de los sistemas jurídicos contemporáneos que ya hemos empezado a analizar, justamente pensando en los estados islámicos, actualmente se considera en el derecho que existen ciertas familias o grupos en estos sistemas jurídicos. Por ejemplo, encontramos al neorromanista, ahí estaría, por ejemplo, México o Argentina, pero también está el common law o la familia anglosajona. Ahí podríamos encontrar a Reino Unido, a Irlanda del Norte. Después encontraríamos a las familias o grupos religiosos. Como sabemos, son aquellos que no separan el derecho secularizado de las normas religiosas y que las normas religiosas regulan total o parcialmente la conducta humana, dependerá de cada estado, pero el ejemplo prístino siempre son los estados islámicos, que la mayoría de ellos, más bien todos ellos, tienen como base, como axioma al Corán como texto fundacional del Islam. Respecto a las otras familias, bueno, también está la familia mixta o híbrida, ese sería el caso de Israel, y finalmente la familia socialista, donde podríamos encontrar a Cuba. Entonces, lo que quisiera aclarar aquí es precisamente esto que a veces se suele perder de vista, que es que el Corán es el texto fundacional del Islam, que de hecho algunas personas musulmanas se sienten incómodas hablando del Islam como una simple religión. El Islam para la mayoría de ellos no es solo una religión, es todo un mundo, es un modo de vida, una manera de ser, por lo cual ese modo de ser encuentra su raíz fundamental en el Corán, en ese texto fundamental al que quiero hacer referencia, este libro tan famoso. Y bueno, teniendo eso en mente, justamente quiero compartirles la propuesta
concreta del feminismo islámico. Y bueno, teniendo eso en mente, justamente lo que va a proponer después de todas estas críticas que ya he mencionado a partir del colonialismo, sobre la islamofobia, sobre el velo, etcétera, 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 en sí, ¿cuál sería la propuesta del feminismo islámico? Pues bien, como tenemos en pantalla, dice aquí, el meollo del feminismo islámico tiene que ver con quién ha hecho la ley. Se trata de la posibilidad de que la ley islámica, la Sharia y la jurisprudencia, fiqh, históricamente elaboradas e interpretadas por hombres, puedan ser modificadas, ya que el mensaje original del Corán no promueve un patriarcado. Dicho de otro modo, lo que las feministas islámicas asumen, en primer lugar, es que el Corán es la base de todo el sistema, tanto legal como ontológico, de las personas musulmanas. Y si es así, del Islam, obviamente, perdón, del Corán se deriva la Sharia, que es la ley islámica, y la fiqh, que es la jurisprudencia, pero esas ya son interpretaciones elaboradas y difundidas e interpretadas por hombres. En otras palabras, lo que proponen estas feministas islámicas es hacer una relectura del Corán, pero con perspectiva de género y sobre todo una relectura con perspectiva de género de la Sharia y de el fiqh, la jurisprudencia. Entonces, básicamente de esto se trata el feminismo islámico, como para ellas es un modo de vida el Islam, pues se trata de un diálogo con teólogos para poder llegar al mensaje original del Corán con esta perspectiva de género, porque nunca se había pensado que las mujeres podían interpretar también este texto sagrado. Evidentemente, esta ha sido la línea que han seguido muchas feministas islámicas, por ejemplo, la doctora Fátima Mernissi. Ella, bueno, tiene libros muy interesantes. Yo ahora mismo solo les voy a referir un par de ellos. El primero es el de Sueños en el Umbral, Memorias de una niña del Harén. Y pues bueno, ella es una de las feministas islámicas, precisamente de lo que he comentado, de corte reformista. Para ella lo que se está debatiendo es si la Sharia, es decir, la ley islámica, que se supone que está inspirada en el Corán, pueda ser modificada o no. Es decir, ella apoya esta relectura, este debate con los teólogos con perspectiva de género. Obviamente no es algo que los teólogos y los hombres en estas latitudes estén muy dispuestos a tener, pero bueno, esa es la lucha que están teniendo gran parte de estas feministas islámicas. Frente a ello, quisiera quizá nada más para comentar un poco de breviario cultural sobre Fátima Mernissi, que tiene lecturas súper interesantes. Ella es una niña, bueno, fue una niña que creció en un harén. Entonces, bueno, se me hacía muy simpático como ella lo contaba. Decía que siempre que iba a conferencias y decía, bueno, yo crecí en un harén, yo era una niña del harén, dice que todo el mundo sonreía por lo bajo y como que la miraba extraño y risitas, y ella no entendía por qué. Poco a poco se fue dando cuenta que el imaginario que la gente tenía de un harén, pues era de mujeres desnudas haciendo la danza del vientre y eunucos corriendo y tocando música, y se imaginaban tremenda situación agradable. Y ella decía, bueno, qué curioso cómo la gente percibe Medio Oriente y un harén. Entonces, bueno, ella nos va a hablar un poco de la diferencia de esos harenes imperiales, justamente con eunucos y mujeres haciendo la danza del vientre con lujosamente vestidas y demás. Y los harenes domésticos que persisten hasta la actualidad, que son aquellos que sobrevivieron a la caída del Imperio Otomano. Estos harenes domésticos que todavía existen, como dice en pantalla, se trataba de familias ampliadas, pero que mantenían la tradición de la reclusión de las mujeres. Es decir, la única cuestión que caracteriza a un harén, precisamente, es la reclusión de las mujeres. No es la poligamia lo que define al harén, sino el deseo de los hombres de mantener una familia ampliada y de recluir a su esposa o a sus esposas. Aquí estamos analizando otro de los elementos que les comentaba, además de los velos, precisamente la poligamia,
No quisiera detenerme demasiado en este aspecto porque es muy amplio, pero bueno, las feministas islámicas, como les pongo ahora en pantalla, como Fátima Mernissi, analiza justamente la visión que se ha tenido en Occidente sobre el harén y en realidad lo que es. Entonces, bueno, a ella no le parecía para nada una cuestión de orgullo. Ella dice, de hecho, nunca fue muy divertido vivir en un harén. Ella lo padeció totalmente, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los libros que ella tiene, se los recomiendo mucho. Y por otro lado, ella tiene otro libro que se los pongo por acá, El harén de Occidente, donde justamente les decía, ella siempre le pareció muy chistoso cómo los occidentales, chistoso e interesante, por supuesto, cómo los occidentales visualizaban Medio Oriente. Y aquí les pongo un ejemplo con esta pintura de un europeo, de un pintor francés, como retrata en 1892 a Sherezada. Recordemos a Sherezada como esta mujer muy significativa de este libro tan famoso, que Las Mil y Una Noches. Y bueno, Sherezada aquí, como la pueden ver, es representada de esta manera, una mujer desnuda, con esa cintura, ¿no? Y lo curioso es que cuando uno lee el libro de Las Mil y Una Noches y ve las representaciones pictóricas que se hacen de Sherezada, Sherezada nunca es presentada como una mujer que destaque por su cuerpo, ni por sus bailes, ni por su desnudez, sino en Las Mil y Una Noches se hace una referencia a Sherezada como la mujer, como el gran mito civilizatorio. Y en ese sentido, ella, por ejemplo, hacía una acción que, bueno, en español no tenemos una palabra, pero en árabe sí, para la acción de hablar en la noche. Recordemos que Sherezada se terminó casando con el sultán, un sultán que mataba a una doncella virgen cada noche porque, bueno, tenía un trauma de que lo habían engañado, etcétera, etcétera. Fue matando así a todas las doncellas del reino hasta que Sherezada se ofrece a casarse con él para que la despose en la noche y lo que se esperaba era que, pues, que la matara, ¿no? Sin embargo, bueno, sabemos que ella empieza a contarle una historia en la oscuridad. Y ya cuando va a llegar al final, va a amanecer, ella le dice, bueno, pero qué sueño, mañana te termino de contar. Y vive un día más. Y así pasaron muchos días y es la mujer, el gran mito civilizador, la que logra que en algún momento que ese sultán sanguinario, bárbaro, celoso, violento, se transforme en otro tipo de hombre. Y en ningún momento se destaca Sherezada ni por su sexualidad, ni por su erotismo, ni nada de eso. Entonces tenemos una percepción de la mujer de Oriente que se sexualiza en Occidente. Entonces es algo que Fátima Mernissi va a estudiar y va a destacar constantemente en este libro que les comento de El harén de Occidente. Incluso Fátima Mernissi, ella es una socióloga importante en en su contexto, pero que tiene la oportunidad de estudiar en Europa. Y bueno, obviamente ella lee a Kant y a mí me parecía muy curioso el título del sexto capítulo de este libro, que dice ella, en Occidente las mujeres inteligentes son feas. Y escribe, cito, ¿a qué elección más terrible se enfrentan las mujeres en la Europa de Kant? Escoger entre la belleza y la inteligencia. Hay que tener muy en cuenta esta consideración, ya que una mujer que se atreva a ser inteligente recibe su castigo en el acto, se le tacha de fea. El tono del libro de Kant es tan tajante como el estilo de un imán musulmán, pero es aquel al que se considera la antorcha principal de la ilustración germana. Es muy interesante la lectura de Fátima Mernissi porque, bueno, nos damos cuenta de estas críticas de autores europeos clásicos y bueno, ella es una feminista musulmana que les recomiendo mucho su lectura. No obstante, hay que mencionar que a pesar de que, bueno, a mí me gusta mucho Fátima Mernissi, no todas las feministas musulmanas comparten el mismo pensamiento. Y aquí va a empezar a suceder algo que ya ha pasado en el feminismo occidental, que ya no podemos hablar de un único feminismo. Hablamos de múltiples, una variedad de feminismos. Y esto también pasa con el feminismo islámico. En algún punto,
empezaron a surgir una serie de ideas nuevas, de ideas diferentes, que al punto, hoy en día podemos hablar también de una pluralidad de feminismos islámicos. Y aquí entraría el pensamiento de otra autora que también me gusta mucho, Nawal al-Saadawi. Ella es estudió psiquiatría, es doctora, psiquiatra en Egipto. Pero ella no va a estar tan de acuerdo en esta primera propuesta que yo les mencionaba del feminismo islámico de hacer una reforma de la interpretación del Corán con una perspectiva de género. A ella le va a parecer que el diálogo con los teólogos es realmente perder el tiempo porque ellos nunca van a cambiar. Y entre otras cosas, no van a cambiar porque el Islam, igual que el cristianismo e igual que el judaísmo, es una religión monoteísta y patriarcal a todas luces. Entonces realmente no vale la pena ese diálogo. Y de hecho esa es una postura que comparten también algunas feministas occidentales como Celia Morós. Para ella también le parece infructífera tratar de tener un diálogo con estos patriarcas religiosos. Y bueno, solo comento lo de Celia Morós, pero me parece, pues en este punto más destacable el punto de vista de Nawal al-Saadawi, porque bueno, ella de hecho es una feminista musulmana que precisamente es de Egipto. Entonces, bueno, Nawal al-Saadawi va a tener una propuesta diferente. Ella visualiza que el origen de la opresión de las mujeres, tanto de las mujeres árabes como occidentales, no se encuentra, digamos, en cómo se ha interpretado la ley en esta parte que ya mencionábamos. Para ella tiene que ver más bien con una estructura antropológica que es la familia patriarcal. Para ella, mientras exista la familia como la tenemos hoy en día, que ella la denomina patriarcal, pues todas las mujeres en el mundo vamos a estar oprimidas. Y ella dice que aquellas estructuras responsables de mantener la institución de la familia en las sociedades árabo-islámicas, en su caso, pues ha sido el Islam, por supuesto, como una religión monoteísta y patriarcal. Y es obvio que al ser esta una religión monoteísta y patriarcal, pues va a generar un Estado de Derecho con una ley, con una jurisprudencia, pues que son instituciones eminentemente patriarcales. Por eso a Nawal al-Saadawi le parece que de origen ese diálogo entre el feminismo y pues la Sharia, el fiqh y demás, pues es infructífero porque es básicamente no cambiar el origen, las fuentes de ese patriarcado global que ella vislumbra en la familia. Y esto se parece mucho a lo que han expuesto otras feministas occidentales, precisamente que ponen el acento en las estructuras antropológicas. Esto es interesante porque viene desde un análisis pues de una mujer musulmana. En fin, entonces para Nawal al-Saadawi, la forma de lograr la emancipación de las mujeres, como dice aquí, es menester que se eliminen las causas profundas de esa opresión. Para ella esas causas son las religiones monoteístas, y ya hablamos del Islam, el judaísmo y el cristianismo. A ella le parecen igual de nefastos los tres. Y al mismo tiempo, ya dice, se tiene que erradicar el sistema económico familiar patriarcal. Esta familia que tenemos clásica, aquí podemos ver estas imágenes, porque dice ella, ha sido muy lamentable esta experiencia, tanto para Occidente como para Oriente, el tener un patriarca, el tener este pater familias, la forma en que se ha estructurado ontológicamente, antropológicamente la familia, esa es la razón para ella. No le parece que el acento haya que ponerse en este diálogo con los teólogos. Así que bueno, por eso les decía que existen múltiples feminismos, múltiples puntos de vista sobre el problema. Y finalmente, ya para ir cerrando, quisiera tocar uno de los puntos que suele ser más sensible, el de la mutilación genital femenina. Recuerden que hablábamos de estas supuestas pruebas de la cultura retrógrada y patriarcal del Islam. Dijimos que eran los velos, las vestimentas islámicas, la poligamia y finalmente la mutilación genital femenina. Sobre este punto hay que aclarar que, bueno, Nawal al-Saadawi, les decía, ella es egipcia, ella estudió psiquiatría y creció en una familia acomodada el siglo pasado. Sin embargo, a pesar de que su familia, digamos, era más o menos letrada,
ella cuando era niña sufrió la mutilación genital femenina. Entonces, también me parece importante mencionarlo porque también podemos entender por qué su visión tan reacia hacia estas cuestiones del diálogo con los teólogos y demás. Cuando una mujer sufre este tipo de modificación corporal y esta violencia, pues se entiende que su postura teórica también sea distinta. Entonces, bueno, pese a ello, ella en general, sobre todo en este libro que se llama La cara oculta de Eva, ella expresa constantemente que le costó mucho trabajo entender por qué le hicieron eso, por qué tuvo que padecer esa mutilación genital femenina cuando era niña. Y es algo a lo que se dedicó a estudiar toda su vida como psiquiatra. Este fenómeno desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista antropológico, porque fue a hacer mucha etnografía y trabajo de campo para tratar de entender los orígenes, las razones sociales, etcétera. Y una de las conclusiones a las que llega ella es la siguiente. Y ella nos dice que pese a que se suele pensar que la mutilación genital femenina tiene su origen, aquí redacté un poquito mal, tiene su origen precisamente en el Corán y en el Islam. Esto no es así porque esta práctica de intervención corporal ya estaba extendida en diversas partes del mundo, tanto occidental como oriental y obviamente en la península arábiga. Entonces, una vez más, no podemos culpar al Islam de este tipo de prácticas. De hecho, ella lee varias sunas. La suna es la tradición islámica, no tiene tanto valor como el Corán, pero bueno, también tiene cierta valía. Y ella afirma que incluso el profeta Muhammad se opuso a esta costumbre porque la consideraba perjudicial para la salud de la mujer. Entonces, bueno, aquí encontramos el argumento histórico de que una vez más se trata de un argumento islamófobo pensar que los musulmanes tienen esta costumbre de la mutilación genital femenina solo como una tradición religiosa, porque esto no es así. Esto tiene pues orígenes más profundos. Sin embargo, bueno, lo que les comentaba de la experiencia de la autora, para que no olvidemos que las mujeres han encarnado este tipo de violencias, aquí también quisiera compartirles una parte de este libro de Nawal al-Saadawi, justamente sobre su experiencia con esto. Así que doy lectura a lo que nos dice esta autora. Una noche, cuando tenía 6 años y yacía confortable y plácidamente en mi cama, me llevaron al cuarto de baño. No sé cuántos eran y no recuerdo sus caras, ni si eran hombres o mujeres. Aguzé el oído para intentar identificar el chirrido del sonido metálico, pero por alguna razón no se me acercaba al cuello, como esperaba, sino a otra parte del cuerpo. Se dirigía hacia algún lugar del bajo vientre, como si buscara algo enterrado entre mis muslos. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que alguien me había abierto los muslos al máximo y que tenía unos dedos de acero que los sujetaban fuertemente para impedir que se juntaran. Sentí que aquel cuchillo o cuchilla se dirigía directamente hacia mi cuello, pero entonces, de repente, aquel objeto metálico afilado se hundió entre mis muslos y me cortó un trozo de carne. A pesar de tener la boca bien tapada por aquella mano, grité, porque lo que sentía no era un simple dolor, era una llama que me atravesaba, que me abrazaba y me atravesaba todo el cuerpo. Un instante después, vi que un charco de sangre bañaba mis cabellos. Del mismo modo en que me habían agarrado a mí unos minutos antes. Así que bueno, muy impresionante esta lectura, me parece. Y bueno, aquí podemos entender por qué fue un tema, el de la mutilación genital, que le llamó la atención y la atravesó toda su vida. Ella ha sido defensora también de derechos humanos y se considera una feminista islámica. Sin ánimo de terminar esta charla de manera tan pesimista y triste, pues quisiera solamente mostrar cómo también las feministas islámicas tienen sus propios problemas, sus propias luchas,
y múltiples maneras en las que han abordado los problemas y también la gran variedad de pensamiento y de contribuciones que tienen tanto para el pensamiento occidental como por supuesto en su propio contexto y toda esa riqueza que puede representar para América Latina y en general para las ciencias sociales. Pues sin más, con esto yo terminaría esta presentación. Les agradezco mucho su atención y nuevamente la invitación a la revista Pares. Muchas gracias. Muchas gracias, Livia. Bueno, dame un segundo. Listo. Pues sí, muchas gracias. Yo creo que ha sido una gran exposición. Bueno, yo he aprendido mucho de esto. Creo que pudiste dar como un panorama general, justo como dices, de los feminismos islámicos, ¿no? Y no como solo el feminismo islámico. Y en ese sentido creo que también nos ayudaste como con ciertas recomendaciones, como cómo acercarnos a la lectura, como claves de lectura que creo que nos, o sea, pueden ayudar a adentrarse en el tema. Y algo que me parece como muy interesante también es, por ejemplo, esto último, justo como a partir de cómo presentas también los testimonios de las propias feministas islámicas, ¿no? Como a partir de su vivencia personal, pues se genera también como la teoría, pero pues eso da a entender que pues nunca se puede pensar la teoría separada de la vivencia y la práctica y la política, ¿no? Pues sí, también algo que me parece importante rescatar de tu exposición y que creo que va también como un poco en el sentido de la revista y de como el apoyo en la investigación, es también como tu sinceridad sobre el proceso de investigación, ¿no? Como esta cuestión que hablas de los prejuicios epistémicos que se dan en las investigaciones y que pues luego de pronto una se da cuenta de cómo está pensando la pregunta de investigación y pues justo surgen estos prejuicios que incluso te ponen en una situación incómoda, ¿no? Entonces como que me parece muy importante como, pues eso, ser sinceros y reflexionar sobre esa investigación que se está haciendo, ¿no? Y bueno, tengo como un par de preguntas ahí como para, sí, redondear algunas ideas tal vez y como cuestiones que fueron surgiendo. Por una parte, me preguntaba sí, bueno, como, bueno, por una parte una cuestión tuya también partiendo de la vivencia personal, como tu experiencia, o sea, ¿por qué decidiste acercarte a los feminismos islámicos, ¿no? ¿Cómo fue tu acercamiento y también como alrededor de tu tema de tesis que justo tiene que ver con estos temas, ¿no? Y Argel específicamente, pero bueno, ¿cómo fue tu acercamiento a este tema? Y bueno, ahora después te hago la siguiente pregunta. Muchas gracias, Lucero. Pues sí, respecto a la tesis, bueno, ahora es la tesis doctoral, pero en la maestría, digamos que yo me dediqué a analizar algunas expresiones de la diversidad sexual y de género en el contexto europeo, sobre todo en la ONU. Y bueno, a lo largo de la investigación me fui dando cuenta cómo se fue posicionando el mundo frente a este tema, ¿no? Digamos, los estados del mundo gay friendly. Y me di cuenta que, por ejemplo, en 2012, cuando se surgió una declaración internacional, que a pesar de que, bueno, no tenía un carácter obligatorio, los países del mundo se posicionaron en dos bandos, básicamente, y casi con la misma cantidad de estados partícipes, pero unos gay friendly, digamos, pro derechos sexuales de la diversidad sexual, y los otros que eran una serie de países, lo que antes se conocía como la Conferencia Islámica, que incluye casi a 70 países, más Rusia, más etcétera, etcétera, como países antiderechos de la diversidad sexual y de género, pero era un número abrumador. Y estos países no solo se posicionaron en contra, sino que empezaron la iniciativa de redactar una declaración universal antiderechos. Este acontecimiento me pareció muy interesante al ver que, bueno, esto fue en 2012, realmente hace muy poquito tiempo, ¿no? Siendo un tema que de pronto nos parece que ya está superado y que todos
pensamos que el matrimonio igualitario y que todo está bien, y no, realmente sigue siendo en Naciones Unidas y en el contexto internacional, pues un tema debatido. En muchos países, más de 10 países, todavía existe la pena de muerte por homosexualidad, etcétera. Entonces, pues eso me hizo preguntarme por qué sucedía esto, ¿no? ¿Por qué estos estados tenían esa visión del mundo, digamos, antiderechos? ¿Por qué? ¿Por qué será que no quieren a las personas homosexuales? ¿Por qué existe la pena de muerte? ¿Qué sucedió? Y esa fue básicamente la pregunta de investigación, y ahí es donde retomaba eso de que la hipótesis, yo pensaba, claro, seguramente la causa de ese rechazo, de esa represión es el Islam, porque bueno, son los países, casi 70 países musulmanes. Y bueno, al final ya como explicaba y me recordabas, pues sí me di cuenta de mis prejuicios islamófobos y que no es totalmente así. Sin embargo, esa búsqueda, muy semejante a lo que sucede con el feminismo occidental, que como sabemos en gran medida la gran aportación del feminismo actualmente, o digamos en esta era, ha sido el concepto de género, porque lo han retomado otras teorías, ¿no? La teoría queer, la teoría lésbico-gay, en fin, se ha nutrido como de esta conceptualización para desplegar sus propias teorías. Y pues en Medio Oriente pasa algo parecido. También estos grupos de la diversidad y de género, en su mayoría, han retomado muchos conceptos del feminismo islámico, incluida esta propuesta reformista, esta parte de pensar que realmente en el Corán no hay un posicionamiento fijo contra la homosexualidad. En ninguna parte del Corán se habla sobre que la homosexualidad está mal. Entonces, bueno, muchos de estos grupos también plantean una relectura de estas fuentes del Corán con perspectiva de género. En ese sentido, tuve que acercarme a los feminismos islámicos para tratar pues, de esclarecer el propio tema. Que bueno, no he terminado la investigación, voy a la mitad del doctorado y además me entretuve demasiado. Fueron lecturas, como te podrás dar cuenta, que son súper interesantes y me ha costado un poco de trabajo salir de los feminismos islámicos para seguir con la homosexualidad. Pero bueno, creo que mucho se obtiene también de detenerse por ahí. Da para otra tesis o muchas tesis más. Ay, gracias, Livia. Y bueno, tengo otra pregunta que es, bueno, relacionada bueno, no sé, a mí, la comunidad musulmana en México, ahí yo tengo una pregunta, si tú has tenido como un acercamiento o más o menos si sabes si hay algún posicionamiento respecto a, ¿no? Como ciertos justo temas de los feminismos islámicos de parte de la comunidad musulmana en México que, que creo, bueno, no sé, no es tan grande, ¿no? Pero bueno, eso también puede ser un prejuicio de mi parte. Pues no, la verdad no he tenido un acercamiento como tal, también por esta parte de que, bueno, yo no comparto esta parte de la religión, ¿no? Hay como ahí pues sí, la dificultad, ¿no? Para aproximarse. También he tratado de tener ese acercamiento en España o con otras colegas, eh, pero no, en México no he tenido la oportunidad de conocer un pronunciamiento o un punto de vista. Ujú. Ahora pronto voy a tener una estancia de investigación en Argelia, así que bueno, me toca ir al mero contexto para tratar de tener un punto de vista pues más sólido en ese sentido. Ya les contaré. Y bueno, la última pregunta, si no es que haya más por acá que me manden. Ahora, bueno, con todo lo sonado de lo sucedido en Irán, ¿no? Tenía una pregunta si hay alguna de estas feministas, ¿no? Por ejemplo, que se haya pronunciado, que haya, pues, por ejemplo, que haya sido relevante dentro del movimiento en Irán. Pues bueno, es un tema complicado, como bien lo mencionas, y muy lamentable. Claro que ha habido voces, pero incluso hasta por temas de seguridad, de pronto a lo mejor no profundizar ahora mismo al respecto. Hace poco tuvimos un congreso internacional FIARDE e invité a Meras, bueno, un poco impronunciable el apellido,
para que viniera pues a dar su punto de vista, un poco de su experiencia como mujer musulmana y sobre feminismo islámico, y fue realmente un problema el acercamiento para poder viajar a México a hablar de estos temas, ¿no? Entre otras cosas porque les piden visa para simplemente ser turistas aquí. Eh, entonces, bueno, conseguimos la carta para que vinieran a platicarnos un poquito de estos temas y fue imposible porque además en muchos países, como tú sabes, una mujer no puede viajar sin un acompañante hombre. Entonces, bueno, al final no se logró ese acercamiento por estas causas, lo cual nos deja ver justamente por qué sigue siendo un tema tan relevante, ¿no? Ahora mismo no desconozco de alguna feminista iraquí, pero bueno, algunas compañeras que conozco, pues creo que quizá no es necesario mencionarlas ahora mismo, ¿no? Pues bueno, no sé, ahora más bien si tú quisieras agregar algo, pero pues de entrada muchísimas gracias. Pero bueno, a reserva de que quieras agregar algo más. Pues no solamente invitarlas quizá a la lectura de estas autoras, de Fátima Mernissi, por ejemplo, me parece como un primer acercamiento agradable, como hasta para lectura de noche, realmente es una mujer muy amena. Y bueno, ya para tener un estómago más fuerte, ese fragmento como el que leíamos al final, Nahual al-Sadawi, ya cuando uno ya desayunó y ya está más preparado. Pero bueno, esta parte de leer a las autoras de viva voz me parece fundamental, ¿no? A veces asumimos muchas cosas sin conocer realmente la voz de ellas y a mí me parece muy importante, pues realmente tener un acercamiento, ¿no? Eso sugeriría y bueno, finalmente agradecerle a la revista Pares, a ti, por supuesto, y a Caro, que nos acompaña por ahí a la distancia, Carolina. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Livia. Y pues nada más recordarles a todos a todas las que están viendo, que bueno, estamos en la revista Pares, ahora actualmente está la convocatoria abierta, así que pueden enviar sus artículos, justamente como ahora bien Livia nos expuso sobre su investigación, para nosotros es muy importante que sea un espacio, la revista Pares, en donde lleguen investigaciones nuevas que se están formulando y bueno, es una revista indexada que actualmente está en distintos lugares de América Latina, así que pues si tienen algo que compartir, que quieran poner en la discusión, pues adelante. Así que pues muchas gracias Livia y gracias a todos que están viendo esta conversación y pues bueno, hasta luego, gracias.